El miedo es el pensamiento de lo que no está. Con estas palabras del filósofo estoico Séneca, comenzamos nuestro viaje para explorar cómo superar nuestros miedos. En este video, desglosaremos 6 consejos estoicos para enfrentar y superar el miedo. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y fortaleza interior. Comencemos. 1. Entender el miedo. El miedo es una respuesta natural y necesaria que nos protege del peligro. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve abrumador o irracional, puede convertirse en un obstáculo que nos impide vivir plenamente. Entender el miedo implica varios pasos. 1. Identificación. El primer paso para entender el miedo es identificarlo. ¿Qué es exactamente lo que te asusta? Puede ser algo concreto, como las alturas, o algo más abstracto, como el miedo al fracaso. 2. Análisis. Una vez que hayas identificado tu miedo, trata de analizarlo. ¿Por qué te da miedo esta cosa o situación? ¿Hay alguna experiencia pasada que pueda haber contribuido a este miedo? 3. Reconocimiento. Reconocer tu miedo es un paso crucial. A menudo tendemos a negar o ignorar nuestros miedos, pero esto solo los hace más poderosos. Al reconocer tu miedo, le quitas parte de su poder. 4. Aceptación. Aceptar tu miedo no significa resignarte a él, sino entender que está ahí y que es una parte normal de la vida. La aceptación es el primer paso para superar el miedo. 5. Educación. Aprende sobre tu miedo. Cuanto más sepas sobre lo que te asusta, menos miedo tendrás. Por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, aprender sobre ellas puede ayudarte a entender que la mayoría de las arañas son inofensivas. Recuerda, el miedo es una emoción normal y todos lo experimentamos de una forma u otra. Entender tu miedo es el primer paso para superarlo. 2. Enfrentar el miedo. Esto no significa lanzarte de cabeza a lo que te asusta, sino exponerte gradualmente a ello de una manera que te haga sentir seguro y en control. Aquí te dejo algunos pasos para hacerlo. 1. Exposición gradual. Comienza con algo que te cause un poco de miedo y ve aumentando la intensidad de forma gradual. Por ejemplo, si tienes miedo a las alturas, puedes empezar subiendo a un primer piso, luego a un segundo, y así sucesivamente. 2. Preparación. Antes de enfrentarte a tu miedo, prepárate mentalmente. Visualiza cómo te enfrentarás a la situación y cómo te gustaría que fuera el resultado. 3. Apoyo. No tienes que hacerlo solo. Pide a un amigo o familiar que te acompañe mientras te enfrentas a tu miedo. Su apoyo puede darte la confianza que necesitas para superarlo. 4. Paciencia. Superar un miedo lleva tiempo. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. La clave está en la constancia. 5. Celebración. Cada vez que te enfrentes a tu miedo, celebra tu valentía, sin importar el resultado. Esto te motivará a seguir adelante. 3. Acepta lo que no puedes controlar. En el estoicismo, se nos enseña a diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Esto significa que debemos aprender a aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y concentrarnos en las cosas que sí podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar el clima, pero podemos controlar cómo nos preparamos para él. No podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Al aceptar lo que no podemos controlar, podemos liberarnos de la ansiedad y el miedo que a menudo acompañan a la incertidumbre. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder, podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo en el presente. Esta aceptación no significa resignación o derrota, sino un reconocimiento de los límites de nuestro control. Al hacerlo, podemos dirigir nuestra energía y atención hacia las áreas de nuestra vida donde realmente podemos marcar la diferencia. 4. Vive en el presente. El estoicismo nos enseña a centrarnos en el presente y a no preocuparnos por el futuro. Muchos de nuestros miedos están basados en cosas que podrían suceder en el futuro, pero la realidad es que el futuro es incierto y está fuera de nuestro control. Preocuparse por el futuro no hace más que generar ansiedad y miedo. En lugar de preocuparte por lo que podría suceder, los estoicos te animan a vivir en el presente y a concentrarte en lo que puedes hacer ahora. Esto no significa que no debas planificar el futuro,
sino que no debes dejar que la preocupación por el futuro te impida disfrutar y vivir plenamente el presente. La práctica de vivir en el presente puede implicar técnicas de atención plena, como la meditación o la respiración consciente. Estas técnicas pueden ayudarte a traer tu atención al presente y a reducir la ansiedad y el miedo. Recuerda, el único momento en el que realmente tienes control es el presente. Al centrarte en el presente, puedes manejar tus miedos de manera más efectiva y vivir una vida más plena y satisfactoria. 5. Practica la indiferencia. El estoicismo nos enseña a practicar la indiferencia hacia las cosas que no son esenciales para nuestra virtud y felicidad. Muchos de nuestros miedos provienen de dar demasiada importancia a cosas que, en el gran esquema de la vida, no son esenciales. Podría ser el miedo al rechazo, al fracaso, a la pérdida, entre otros. Los estoicos nos animan a preguntarnos, ¿este miedo realmente importa en el contexto de mi vida entera? ¿Está en línea con mis valores y metas más importantes? Si la respuesta es no, entonces debemos practicar la indiferencia hacia él. Esto no significa ignorar el miedo, sino cambiar nuestra actitud hacia él. En lugar de verlo como algo aterrador, podemos verlo como algo no esencial y, por lo tanto, no digno de nuestro miedo. Una frase estoica que puede ayudarte a recordar este concepto es la de Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más conocidos. Es una de las leyes de la vida que cada uno de nosotros, tarde o temprano, debe enfrentarse a lo que teme. Esta frase nos recuerda que el miedo es una parte natural de la vida y que en lugar de temerlo debemos enfrentarlo con valentía y indiferencia. 6. Reflexiona sobre tus miedos. El estoicismo nos anima a reflexionar sobre nuestros miedos y a considerar el peor escenario posible. Este ejercicio, conocido como premeditatio malorum, puede parecer contraproducente, pero en realidad puede ser muy liberador. Al considerar el peor escenario posible, podemos darnos cuenta de que incluso en ese caso, todavía podemos sobrevivir y seguir adelante. Esto puede ayudarnos a poner nuestros miedos en perspectiva y a darnos cuenta de que no son tan aterradores como podríamos pensar. Además, al reflexionar sobre nuestros miedos, podemos empezar a entenderlos mejor. Podemos preguntarnos, ¿por qué tengo miedo de esto? ¿Es este miedo racional? ¿Hay algo que pueda hacer para mitigar este miedo? Esta reflexión puede llevar a una mayor comprensión de nuestros miedos y, en última instancia, a una mayor capacidad para manejarlos. Una frase estoica que puede ayudarte a recordar este concepto es la de Séneca, uno de los filósofos estoicos más conocidos. No sufrimos tanto en la vida como por miedo a sufrir. Esta frase nos recuerda que a menudo nuestro miedo a algo es peor que la cosa misma. Recuerda, como dijo el filósofo estoico Epicteto, no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino nuestros pensamientos al respecto. Así que la próxima vez que te enfrentes a un miedo, recuerda estos consejos y enfrenta el desafío con valentía. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre filosofía estoica y superación personal, por favor, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.